Bien, muy buenas tardes y bienvenidos todos. Bienvenidas las personas que nos llegan a ver por video. Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los romanos. Hermanos, estamos ahora sí a un par de semanas, maybe 2 semanas por mucho en terminar. Ya vamos a terminar la epístola a los romanos. Hemos estado estudiando esta epístola por aproximadamente 1 año, 8 meses. Es bastante. Y espero de verdad que de alguna forma algún tema haya llenado su corazón, haya traído a su corazón consuelo, haya redarguido el Señor su vida de alguna manera a través de toda esta exposición que ya, como les digo, estamos a punto de terminar. Disfruté mucho la enseñanza de Pastor Jesse hace 8 días. De verdad, no tienen idea cómo la disfruté. ¿Cómo puede haber tanto en una lista de nombres que el apóstol solo está saludando, ¿no? En el capítulo 16 empieza, salúdenme a Febe, y hay algunos nombres que ustedes pueden utilizar para sus críos, como Trifosa y, ¿cómo era? Trifona y Trifosa. Vamos a Romanos 16. Me llamaron Trifena y Trifosa, eran las hermanas, que probablemente eran gemelas, ¿se acuerdan? Yo disfruté de manera preciosa estar sentado escuchando a Pastor Jesse enseñarnos todo eso. Sabía un poco de lo del capítulo 16, pero no en detalle. Cómo la hermana Febe fue aquella que probablemente llevó la carta, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que la hermana Febe sería la que el apóstol Pablo tuvo la suficiente confianza de poner en las manos de la hermana Febe la carta para llevarla a Roma. Y ya platicaba yo con Pastor Jesse esta mañana y decía, ¿qué cosas las hermanas, ¿eh? ¿Qué cosas? Son cosas. ¿Quiénes fueron las primeras que estuvieron en la tumba? Ellas. ¿Quiénes son las que trabajan muchas veces mucho más que uno en las congregaciones? Ustedes, mujeres. Eso es algo que Dios les ha dado. Y como decía Pastor Jesse, hay muchos que tildan a Pablo de un machista porque dice que no debe de haber mujeres pastoras. ¿Se acuerdan? Que hay muchos que dicen, no, eso es ser machista. Pero si se dan cuenta, en esta lista del capítulo 16 saluda a muchas más mujeres y dice, gracias por todo lo que hacen. ¿Van conmigo? Es tremendo eso. Pastor Jesse nos enseñaba que no es simplemente una lista de personas, sino personas que están en Cristo. Personas que están unidas conmigo porque fueron salvadas y limpiadas con la misma sangre que yo. Y eso nos hace familia de sangre, en el sentido más alto de ese significado. Nos hace familia de sangre porque es la sangre de nuestro Señor la que nos une. Y bueno, fue para mí muy, muy lindo haber visto todo lo que nos enseñó Pastor Jesse y saber que la hermana Febe fue la que llevó la carta. Y no solo eso, ¿se acuerdan que dice Pablo que ella era la que le había apoyado de cierta manera económicamente a él? Y tanta cosa, mis hermanos, en algo tan tremendo. ¿Se acuerdan igual que Pablo dijo, saluden a la mamá? ¿De quién fue, tío? ¿Fue de Rufo? Ajá. Escogido en el Señor también a su madre y la mía. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que él amaba tanto a la mamá de Rufo como si fuera su propia madre? Y decía Pastor Jesse, probablemente Pablo llegaba a casa de Rufo y ahí estaba la señora, mijo, ¿cómo está? ¿Cómo le fue su viaje? Le tengo su sopita, etcétera. Que llega a haber personas que se vuelven tan cercanas a ti como en la iglesia, y que las amas, aún de verdad llega a ser aún más que el amor de un hermano carnal. Llegas a amar a los hermanos de una forma muy especial. Entonces, lo que vimos en Romanos 16, en los primeros versos, no son solo nombres, son personas que utilizaron su don y lo poquito o mucho que tenían, lo utilizaban para el crecimiento del evangelio. Tremendo. Muy bien, hoy estaremos trabajando en solamente 3 versos y creo que va a ser algo corta la predicación, pero muy necesaria.
Romanos 16, verso 17. Vayan ahí conmigo, por favor. Romanos 16, verso 17 al 20. La palabra del Señor se lee con respeto. Y veamos, mis hermanos, estos versos tan interesantes. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Tremendo, ¿ah? Y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Verso 19. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Último verso. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Señor, bendice tu palabra y ayúdame, Señor, a expresarla lo mejor posible. Amén. Estamos entrando, si se dan cuenta, a los últimos versículos. Ya el capítulo 16 llega solamente hasta el verso 27 y ya hoy llegamos al 20. Nos faltan 7 para terminar toda la carta. Y pareciera, dicen los comentaristas, que Pablo está lo que nos enseñaba Pastor Jesse, está dando saludos y de repente como que algo entra en su corazón e irrumpe para traer esta exhortación. ¿Sí? Algo a él bueno, el Espíritu Santo, obviamente, que es el que dirige los corazones de los autores, llevó a que Pablo, en medio de su salutación, saluden a Febe, cuiden de Febe, esto, el otro, aquello, traiga esta exhortación, y está a punto de terminar la carta. Y yo pensaba que muchas de las veces cuando nosotros les estamos dando consejos a nuestros hijos, le decimos esto, lo otro, aquello, pero al final siempre les vamos a dar una advertencia. Si manejas, no estés texteando, o pórtate bien, o cuídate allá donde vas. Como que ya hemos dado muchos consejos, pero siempre al final queremos recalcarles, cuídense por favor. Eso es lo que está sucediendo. El apóstol Pablo tiene un corazón pastoral y ha dirigido esta carta de una forma excelente, exponencial. Tantas cosas que nos ha dicho en 16 capítulos que hemos tardado, como decía, año y medio. Y antes de terminar, quiere recordar y volver a presionar: cuídense de los que enseñan falsas cosas. Y este es el centro del tema de hoy. Estos 3 versículos es eso. Iglesia, cuídense de los que enseñan un falso evangelio. Así que, como hemos hecho siempre, vayamos verso por verso y veamos lo que el apóstol nos está diciendo. Verso 17, una vez más. Y dice así: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Lo que nosotros como iglesia debemos entender, y mi hermano, yo creo que no hay nada más importante que esto, es que debemos entender que nosotros tenemos que estar de cierta manera alerta a lo que escuchamos, a lo que el predicador o el hermano de al lado me está enseñando. Es demasiado importante. Entonces Pablo con esto hace que los hermanos estén en un sentido de alerta, que tengan cuidado con personas que causan disensiones, y la palabra disensiones se puede traducir divisiones.
Hay personas que se dedican a traer divisiones, y los comentaristas que están estudiando la carta verso por verso estaban preguntándose: ¿será que había algún movimiento específico que se estaba levantando en Roma a lo que Pablo les está diciendo, les está advirtiendo? Y la mayoría cree que sí. Número 1, los gnósticos, y número 2, los judaizantes. Eran dos grupos que se estaban levantando alrededor en el tiempo de la iglesia de Roma. Y Pablo lleva a la iglesia de Roma a que tengan cuidado con estas personas. Entonces, número 1, los gnósticos. Los gnósticos, mis hermanos, era un grupo de personas que decían que ellos recibían revelaciones directas de Dios. De hecho, llegaban al grado de decir que ellos eran aún más importantes que los mismos apóstoles. Los gnósticos decían que ellos tenían escritos que eran privados solo para ciertas personas, y que ellos tenían la llave de cómo ser salvo sin necesariamente el Señor Jesús. O sea, esto está tremendo. Entonces Pablo lo que les está diciendo: número 1, tengan cuidado con los gnósticos. Los gnósticos son ese tipo de persona que reciben revelaciones todo el tiempo, que están: yo tuve este sueño, yo tengo esta palabra para ti, yo te voy a decir esto y lo otro. Y dice: tengan mucho cuidado, estén alerta, porque esas personas causan divisiones en las congregaciones. Y hermanos, yo he visto congregaciones romperse por este tipo de cosas. Yo he podido ver congregaciones que se rompen porque llegan personas que te dicen: es que yo vi esto y yo te traigo esto, y de repente la otra persona dice: no, es que eso no es así, yo vi esto, y se arma un desastre y un descontrol y un desorden. Y Pablo nos está diciendo: tengan cuidado, porque ellos causan disensiones. Y este no es solamente el único problema. Pablo va muy al extremo, mis hermanos, y dice: apártense de ellos. Eso es algo que en nuestros días dijéramos: hay que tener un poquito más de misericordia, hay que tener, y no digo que no debamos de tener respeto, y no digo que no debamos de ser respetuosos. Como dice el pastor Sugel, las doctrinas de la gracia se defienden con gracia. Debemos de tener gracia al hablar con las personas, pero a la vez tenemos que estar listos. Y cuando llegue una persona que de plano no quiere abrazar el evangelio, nosotros tenemos que, lo que Pablo dice es: apártense. Es tal la importancia que nos pide apartarnos. Entonces, número 1, probablemente cuando Pablo está diciendo: cuídense de los que causan divisiones, se está refiriendo al grupo de los gnósticos. Y aunque hoy no tenemos gnósticos en el sentido propio de esa palabra, sí tenemos en el movimiento protestante personas que todo el tiempo están recibiendo visiones, y que cada domingo, mi hermano, vienen a ti y te dicen: yo tengo una palabra para ti. Y Pablo dice: tengan cuidado con eso. No tenemos gnósticos, pero sí tenemos personas que todo el tiempo están diciendo que hablan de parte del Señor, y tenemos que cuidarnos de ello. Es tremendo esto, yo con esto cierro mucho más el canal, porque si alguien nos ve, el canal es decir de que si alguien nos ve y escucha esto, dicen: yo no vuelvo a escucharlo a él. Pero yo solamente estoy diciendo lo que Pablo nos está diciendo. No solamente estaba el movimiento de los gnósticos, sino también el movimiento judaizante. El movimiento judaizante, mis hermanos, es un movimiento fuerte. En nuestros días incluso está fuerte. Y mucho de las cartas del apóstol tiene que ver en contra del movimiento judaizante. ¿Qué es eso? Que a los que somos gentiles se nos empiezan a imponer las leyes del pueblo de Israel, como las leyes dietéticas, como las fiestas, etcétera. Entonces, probablemente, recuerden que en Romanos 14 ya vimos al hermano fuerte y al hermano débil.
estos de los que está hablando en el capítulo 16 no son los fuertes y los débiles, no se trata de ellos. Los débiles es aquel el que te dice, mira, yo creo en mi corazón que no debo de comer puerco porque de esta forma estoy agradando a mi Señor. Yo creo que en mi corazón no voy a comer puerco. Ese es un hermano que no ha comprendido todavía la plenitud del evangelio, pero es respetable su decisión. Y dice el hermano fuerte entonces, yo sé que Dios ha santificado a todos los animales, ¿sí? Lo leímos y lo estuvimos estudiando, por lo tanto yo puedo comer puerco. Entonces hay un hermano débil y un hermano fuerte en esta situación y unos dicen yo me abstengo porque creo que así agrado a mi Señor, y el otro dice yo oro y doy gracias por el alimento y pues me echo mi taquito de carnitas y doy gracias a Dios. Estos son el débil y el fuerte. Los que vemos en el capítulo 16 no son los débiles y los fuertes. Son personas que te dicen, si tú no obedeces, no puedes ser salvo. El Señor vendrá por aquellos que han guardado las fiestas. El Señor vendrá por aquellos que guardan la ley dietética. Entonces Pablo está diciendo, cuidado con los que causan divisiones. Mis hermanos, nosotros, yo probablemente, yo creo que de alguna u otra forma te has encontrado con alguna persona así. Y si no, algún día lo vas a ver, te va a pasar. Y Pablo dice, tenemos que tener cuidado con estas cosas porque la salvación es por gracia, no por guardar ciertas cosas. Entonces probablemente a los dos movimientos a los cuales les pide a los romanos que tengan cuidado con son los gnósticos y los judaizantes. Y aunque eran dos grupos que estaban en ese tiempo, esos dos grupos continúan hasta hoy. Ahora, eso sería en el verso 17. Hermanos, les ruego que vigilen a los que causan divisiones y tropiezan contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. ¿Ya vieron? Hay algo que Pablo ya les enseñó a través de la carta y aparte por la tradición oral. Porque recuerden que Pablo no fundó la iglesia de Roma, alguien más la fundó. Pero ellos ya son una iglesia establecida y les dice, vigilen a los que causan disensiones o, traducido, divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Ahora, en el verso 18 nos dice lo siguiente. Hermanos, estos son palabras muy fuertes que si yo no quiero faltarle al respeto a nadie, pero es lo que él dice. Vean esto. Porque los tales, ¿qué tales? Las personas que enseñan otro evangelio son esclavos, y la palabra esclavo se puede traducir servidores. Porque los tales son servidores no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. La Reina Valera dice de sus vientres. Entonces, por este tipo de lenguaje de vientres, probablemente es que sí se refiere a los judaizantes que quieren guardar la ley dietética. ¿Sí? Por este tipo. Ojo. Sino de sus propios apetitos, y esta es la situación, saben hablar muy bien. Vean lo que dice. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los, dice ingenuos, pero también se puede traducir inocentes, de personas que de cierta forma no han trabajado en el estudio correcto de las Escrituras. ¿Me explico? Entonces, cuando tú escuchas a una persona, por ejemplo, del gnosticismo, y te dice, mira, yo he tenido experiencias con Dios muy buenas, y yo he ido al cielo, la otra vez vi un ángel, no quiero hacerme burla, esto me ha pasado, me lo han dicho a mí, o sea, yo he estado en ese movimiento. Cuando tú escuchas eso, tú dices, ¿estos son hombres de Dios? Cuando tú escuchas a un profeta que se levanta en el escenario y dice, el Señor me mostró, y tú dices, son hombres de Dios. Y tú dices, ellos tienen una unción mayor a la de la hispanidad, a los que estamos acá abajo. Ellos sí tienen revelación. Entonces, las personas que son ingenuas, dice Pablo, son inocentes
en un sentido porque no se han puesto a estudiar correctamente las Escrituras y creen todo lo que les dicen. Entonces, si un profeta o apóstol moderno viene y te dice, yo vi que el rapto va a ser en el 2025 en septiembre, muchos lo creen. De hecho, ha habido varias fechas que se han dado para cuándo va a regresar el Señor, y gente se ha juntado en ciertos lugares para ir a recibirlo, y no ha pasado. Pero como lo dijo un cierto profeta, y la persona de cierta manera es ingenua o inocente en su conocimiento de las Escrituras, le cree todo lo que le dicen. Cree todo lo que le dicen. Por lo tanto, dice Pablo, estén alerta a los que causan divisiones y les enseñan cosas diferentes a las que ustedes ya han aprendido. Cuidado, Pablo, ¿y qué hago? Apártate de ellos. Al grado de apartarse de ellos. Eso, como les digo, es algo pesado. Entonces, en cuanto a los que hablan con palabras suaves, dice, palabras suaves y lisonjeras, engañan a los corazones de los ingenuos. Un gnóstico entonces sería aquel que recibe revelaciones directas, que no es, que dice, yo sí me guío por la Biblia, pero también tengo una relación directa con Dios. Por lo tanto, yo estoy conectado y Dios a mí me muestra cosas. Pablo dice, cuidado con ello. Y si sí son estos dos grupos, ¿qué podríamos decir de los judaizantes? También, mis hermanos, lo digo sin querer ofender a nadie, pero muchas de las veces nosotros, cuando escuchamos a un judaizante hablar y el judaizante empieza a hablarte, pero el hebreo dice, entonces tú ya con eso te capta el hebreo. La persona sabe hebreo. Entonces el pueblo del Señor hablaba hebreo, arameo y luego griego. Entonces a ti eso te impone. Y dices, esta persona sabe el lenguaje original, entonces ellos deben de saber mucho más. Y todavía saben hablar bien. Pablo dice, cuidado con esas cosas. La falacia etimológica, dicen algunos, que tratar de una palabra traer toda una doctrina por su etimología, es decir, lo que significa en su idioma original, no siempre es correcto, hermanos. Entonces, hay algunas personas que se visten como judíos, se dejan la barba, se ponen el manto, y para nuestros ojos eso nos impacta. Eso nos lleva a decir, ellos saben lo que están diciendo. Ellos sí saben. Y esa visualización y esas palabras enredan el corazón del ingenuo. O, traducido de otra forma, del inocente. Inocente porque no se ha dedicado a estudiar no solamente la Escritura, sino, les repito, toda la historia de la iglesia. La iglesia no comenzó ayer. Ya ha habido debates acerca de todo esto. Y Pablo quiere, como un buen pastor, decirle a la iglesia de Roma, estoy a punto de terminar la carta, salúdenme al hermano, salúdenme a aquel, la hermana Febe, Trifosa y Trifona y Trifisa. Salúdenmela. Y de repente el Espíritu del Señor lo lleva a tomar un apartado de 3 versos y decir, cuidado, hermanos míos, cuidado. Y esto es algo que a mí me gustaría, mis hermanos, que antes de que me lleve el Señor, recordemos ustedes y yo, que protejamos el Evangelio. Que protejamos el verdadero Evangelio. Que ustedes nunca permitan que un pastor se ponga aquí a hablar de obras y de judaizar y de sueños y de lo que soñó antier. Que nunca lo permitan. Que sea doctrina que venga de aquí. Tú, tus hijos, tus nietos, protejan el Evangelio. Que lo protejan, hermanos, que protejan el Evangelio, porque no hay nada más grandioso ni nada más poderoso que el Evangelio, la salvación por la sola fe. Mis hermanos, aunque son 3 versos, son 3 versos cargados de muchas cosas, especialmente por los movimientos. Entonces, las personas son engañadas cuando escuchan que un hombre tuvo visiones y que vio al Señor
y que, no, pastor, yo he visto cómo sana gente y los corazones son movidos. Y por otro lado, dentro del judaísmo o de los judaizantes está ese hablan hebreo o van al original hebreo y se visten de cierta forma y tienen la estrella de David, el menorá y todo eso. Y uno dice, ellos saben. Y Pablo dice, cuídense. Si ellos están enseñando un evangelio diferente, no los escuchen. Tengan cuidado. Verso 19. Repito el 18 para tomarle sabor. Porque los tales son esclavos, y recuerden, servidores, esclavo es servidor, porque los tales son servidores, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios vientres. Recuerden, por este tipo de lenguajes que probablemente sí se refería en un sentido a los judaizantes que guardan todavía la ley dietética como algo para ser salvos, propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Verso 19. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Es decir, de alguna manera, la iglesia de Roma se escuchaba en el Imperio Romano de la iglesia de Roma, de su obediencia y de otras cosas. Ven que Pablo los aduló, se dice, unos capítulos atrás. Hermanos, ustedes lo están haciendo muy bien, pero les quiero aclarar algunas cosas. Bueno, dentro del Imperio Romano se escuchaba que la iglesia de Roma eran personas que eran obedientes, que estaban trabajando muy bien, etc. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, ¿eso es de alegría? Sí. Por tanto, me regocijo por ustedes. Y aquí va otra cosa. Me da mucho gusto, dice. Me da mucho gusto que en el imperio se escucha de ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. ¿En qué contexto? En el contexto de lo que están hablando. Cuidado. En cuestiones de otro evangelio, sean buenos en sabiduría. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sean buenos en sabiduría, tengan cuidado y a la vez también sean inocentes para lo malo. Ahora, lo que realmente el apóstol está diciendo aquí son palabras que el Señor Jesús había utilizado en uno de los evangelios. No son exactamente igual, pero son muy parecidas. Vean una vez más cómo dice: sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Mis hermanos, sean truchas para lo que escuchan. Y en cuestión de la maldad, sean inocentes, no vayan hacia la maldad. Sean personas precavidas con lo malo y sean sabias y truchas. ¿Sí saben qué es trucha? Sean truchas, sean abusados para lo que escuchan. Audaz. Y esas palabras, sé trucha con lo que escuchas. Esas palabras resuenan de lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles cuando los iba a mandar. Mateo 10:16. Chequen, mis amados hermanos, esto el Señor lo había dicho y Pablo lo parafrasea, por así decirlo, en Romanos. Ojo, Mateo 10:16. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Las serpientes tienen una sagacidad para poder escabullirse entre lugares lodosos y salir sin que la atrapen. Entonces, aunque es un ejemplo raro para nosotros, porque nosotros tenemos la serpiente como algo malo, ¿no?, en nuestra mente, el Señor está diciendo: sean astutos como ellas. ¿Sí? ¿Sí me explico? El Señor mismo, ojo, Él va a mandar a sus apóstoles en medio de judíos que por años han guardado la ley y su tradición, por años han guardado
la ley dietética y las fiestas. Cuando ellos escuchen del Evangelio de Cristo, obviamente van a poner un espérate tantito. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el Señor? Lo mismo que Pablo les dice a los de Roma. Sean inocentes para lo malo y sabios en lo bueno. ¿Y qué dice el Señor aquí? Sean audaces, o sea, ¿cómo dice? Vean, yo los envío como ovejas, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Si alguien podría decir, pastor, como las serpientes, sí, no, no es cierto. Sí soy, pero nomás en el veneno. No. Astutos como las serpientes, en el sentido de saber escabullirse y huir del evangelio que es en contra del verdadero evangelio. ¿Sí? Cristo es aquel que se ha dado, entonces, que se dio para la salvación de todo aquel que cree. ¿Y cómo se gana esa salvación? Guardando ciertas cosas, haciendo ciertas cosas por fe y por gracia. Ese es el evangelio. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo, pastor, cómo puedo ser astuto? ¿Cómo puedo ser inocente a lo malo y sabio con lo bueno? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo poner en práctica lo que el apóstol nos está diciendo? Fácil. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Hablando el apóstol en el contexto de profecías y todo eso, vean lo que dice, verso 21. Pastor, ¿cómo puedo ser trucha? ¿Cómo puedo ser astuto? Examínenlo todo. Ojo, por favor, verso 21. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. Lo primero que debemos hacer es examinarlo todo. ¿Cómo puedo empezar a ganar sabiduría? ¿Cómo puedo empezar a saber y a distinguirlo cuando alguien me está trayendo un evangelio que no es el verdadero? Primero, escucha lo que te dicen, pero después, cuidadosamente, revísalo. Y la palabra ahí, examínenlo, es como si pusieras una cosa en el tubo de ensayo, en el laboratorio, y empezaras a ver si es cierto lo que te están diciendo. Examínenlo todo. ¿Cómo puedo, pastor? Entonces, examínalo todo. Ok, está diciendo, Roma, cuidado con los que causan divisiones. ¿Cómo causan divisiones? Traen enseñanzas que no son conforme a las que ustedes ya recibieron. Ok, sean astutos como las serpientes, sean inocentes a lo malo. Ok, ¿y cómo? Examina todo lo que te digan. Y tiene que pasar por el filtro de las escrituras. Y de forma correcta. Por eso les decía, si somos protestantes, ¿protestamos contra qué? ¿Y cuál es nuestro fundamento? Estamos viendo los preciosos pilares en la mañana. El día de hoy, hermanos, la sola gracia, ustedes vieron, no soportaba las lágrimas de entender la sola gracia en la mañana. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cómo podemos verlo? Entonces, si alguien llegaba a la iglesia de Roma y les decía, para ser salvo tienes que hacer y hacer, podrían contestar, sola gracia. Examínenlo todos. Vean también en Hechos capítulo 17. Por favor, mis hermanos, nosotros tenemos que lograr ser una iglesia madura y poder tener conversaciones maduras acerca de temas importantes y poder decir, mire, aquí estuve analizando esto, o si escuchas algo que te suena así como que esto no debe de ser, examinarlo. Había unas personas que eran de Berea y vean lo que hacían estos. Por eso muchos predicadores dicen, tengan un espíritu bereano. Y uno dice, ¿qué significa eso? Esto es lo que voy a leer, Hechos 17:10. Pablo y Silas enviados a Berea. Vea mi hermano Jesús. Pablo y Silas enviados a Berea.
Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron ¿a dónde? A la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles, ojo a ese dato, estos judíos eran más nobles, porque había algunos, como los que mataron a nuestro Señor, que solo decían cuando escuchaban algo, crucifíquenle. Pero estos eran más nobles, y vean lo que hacían. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero esto es tener un espíritu bereano, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se dan cuenta de eso? Aún los judíos bereanos, cuando Pablo llegó a traerles el evangelio, lo escucharon y dijeron: diariamente estudiemos lo que Pablo dice y veámoslo a través de los escritos proféticos, los escritos de Moisés y todo eso, para ver si es cierto. ¿Cómo tú y yo podemos ser sabios? Solo creciendo en el entendimiento. Si nosotros no nos ponemos a estudiar y tenemos cuidado, y creo que la carta a los Romanos nos ha dado una muy buena base, si nosotros no crecemos, vamos a creer lo que nos diga cualquiera. Y en cualquier iglesia donde te vas a meter, vas ahí y pues ahí dice el pastor, o así dijo el que parece judío, o así dijo el profeta gnóstico. Y si lo dice esa persona porque tiene un título de autoridad, tengo que creerle. Entonces, ¿cómo puedo, Tiamimi, ser astuto? ¿Cómo puedo crecer en sabiduría? Su palabra. Y cuando escuchemos algo, a ver, espérame tantito, Pablo dijo que somos salvos por gracia y lo explicó muchas veces. ¿Cómo me estás diciendo que tengo que hacer esto, esto y esto? Recuerden, mis hermanos, los apóstoles son los que nos interpretan el Antiguo Testamento y no el Antiguo, el Nuevo. Otro punto de cómo podemos ser truchas, cómo podemos ser sabios. Fer, ya vimos que el Señor les dice: sean astutos como serpientes, inocentes como palomas. ¿Y cómo logro eso? Leímos en Tesalónica: pongan a prueba todo espíritu, examínenlo todo. Y después ahorita los de Berea escuchaban a Pablo, pero a la vez leían para ver si lo que Pablo decía era correcto. Y no solamente eso, sino que también nuestro Señor ha dejado un fundamento para que nosotros podamos ser truchas. Efesios 4, vamos a ir rápidamente. Gálatas y Efesios. Efesios 4:11. Vean lo que dice. Los espero a que lleguen ahí. Dice la palabra del Señor: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y todos esos ministerios, ¿para qué fueron dados? Para capacitar a los santos, verso 12, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición ¿de qué? De un hombre maduro. Por eso dice: al ingenuo lo engañan, al maduro costaría mucho. ¿Y cómo llego a la madurez? Bueno, nos dejó su palabra, pero también nos ha dejado pastores y maestros que deben de enseñar, no de sus sueños, no de yo soñé, mis hermanos, y ahora vamos, sino de que vengamos al texto, leamos lo que ellos dicen y lo expongamos a ustedes para su alimento. Es la forma que yo puedo crecer y llegar a una madurez y dejar de ser inocente, y cuando vaya en la calle y me digan tienes que hacer esto, o me hablen hebreo, o me salga un profeta en una esquina y me diga tengo una palabra para ti, podamos dejar de ser ingenuos y seamos maduros. Pero no vamos a ser maduros si no estudiamos, si no crecemos. Y uno de los métodos que el Señor ha dejado, bueno, su palabra por excelencia, pero también ha dejado a sus pastores el día de hoy. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Entonces,
ya no seremos niños. ¿Están ahí conmigo? Ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y desafortunadamente esa es la condición de muchas personas que dicen, voy a la iglesia el domingo, no me gusta lo que dijeron ahí, voy a la de la esquina, no me gusta, y a este sí le creo, y de repente dentro de un mes dices, no, siempre no, mejor voy allá sí le creo. No hay una solidez. Por esa razón nuestro curso de las mañanas está trayendo solidez teológica. Es una solidez teológica que te va a formar para que no te andes con cosas. Los credos y las confesiones nos ayudan a tener solidez, madurez, hermanos. Dice, debemos de dejar de ser niños. Y no, vean esto, si crecemos y si maduramos, ya no seremos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Sí? Hoy de nosotros, ay Dios, qué tanta cosa no vivimos. Nomás era meterte al mar y ibas para allá, ibas para acá, ibas para allá, ibas para acá, por no tener solidez en las escrituras. Todo lo que decía el apóstol, eso era. O el profeta, eso era. ¿Por qué? Pues es el profeta, pues es el apóstol. Entonces, la única forma de dejar de ser niños es alimentando nuestro corazón. Y les digo una vez más, las 5 solas que estamos estudiando en la mañana, hermano, qué belleza y qué solidez va a traer a tu corazón. Sigo. Por todo viento de doctrina, y una vez más, así como les dijo a los de Roma, que hablan muy bonito algunos, y dice, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, si el apóstol, ¿qué nos está pidiendo el apóstol? Bueno, se lo pide directamente a los hermanos de Roma, pero por extensión a nosotros. Que tengamos cuidado. ¿Con qué? Con personas que causan divisiones. ¿Cómo las causan? Por lo que enseñan. ¿Y yo cómo voy a saber si están enseñando algo bueno o no? Bueno, ¿qué dijo Pablo a los de Tesalónica? Examínenlo todo. A los de Berea checaban las escrituras. Y ahora en Efesios, él ha dejado pastores, maestros, etcétera, etcétera, para que dejemos de ser niños y de que nos estén aventando. Pues es que me meto a la ola y voy por allá y voy por acá y regreso, me subo, me bajo, me meto y la pasamos mal. La soberanía de Dios, Él ha permitido que pasemos donde estamos. Solo así podemos apreciar lo que tenemos. Esto que les voy a decir pero es la verdad, sin caída no hay redención. Sin enfermedad no se aprecia la salud. Sin no haber estado arrastrándonos por ahí, ofrendando el carro y la renta, no apreciaríamos esto. Sigo. Entonces, verso 17, 18 y 19 es lo que nos está diciendo. Regresemos a Romanos. Verso 20 de Romanos 16. Esto que viene, ay Señor, es igual pesadón, pero pues tengo que. Verso 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Es la primera vez en toda la carta que Pablo menciona a Satanás directamente. Y lo hace en un contexto de cuidado con los que enseñan un evangelio diferente. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, hermanos?
Estas malas enseñanzas demeritan el sacrificio del Señor. Cuando alguien te pide que hagas algo para que Dios pueda salvarte, eso le quita mérito al sacrificio del Señor. Por lo tanto, forma un evangelio diferente. Y el evangelio de la prosperidad, que pues no existe tal cosa, pero sí está, es un movimiento de Dios que te quiere bendecir. Isaías 53, Él llevó tus enfermedades. ¿Cómo es que estás enfermo? No, es que están entendiendo mal. Él llevó tus enfermedades, Él llevó tus pecados para darte salvación. Eso no quita que el Señor pueda crear un milagro y darte una sanidad. Eso es aparte. Pero tenemos que tener cuidado con el evangelio de la prosperidad, con el judaizante, con el gnóstico, y tener un corazón sólido en quién es Jesucristo y cuál es el evangelio. Y llama mucho la atención, y la mayoría de los comentaristas dicen, llama demasiado la atención que diga que pronto el Señor aplastará a Satanás en un contexto de cuidado con lo que escuchan. Como si dijera que esto que enseña un evangelio diferente proviene del mismísimo diablo. Esa es la idea. ¿Sí? Por eso le digo, esto es algo pesado, porque nosotros podemos tener amigos que están en el evangelio de la prosperidad, por ejemplo. O podemos tener amigos que consideran que el ser judaizante es lo correcto. Y esto es pesado, mis hermanos. Número uno, porque nos dice apártense de ellos, y luego de tratando de conectar por qué menciona a Satanás, es demasiado pesado que se logre entender que esas mismas doctrinas que demeritan el evangelio puro vienen del mismísimo diablo. Está tremendo eso. De nada sirve una campaña de sanidad si Cristo no es predicado, si el evangelio no es expuesto, si el perdón de pecados a través del arrepentimiento no es dicho. ¿Quién no va a querer un milagro? ¿Quién no va a querer que le quiten el dolor de espalda? ¿Quién no va a querer que le quiten un cáncer? Pero ¿quién quiere a Cristo? ¿Y quién quiere el arrepentimiento? Ahí es otra cosa. Yo quiero que el Señor me sane, pero que me deje mi vida como yo la llevo. Entonces, pareciera, mis hermanos, que Él estaría diciendo que esas mismas divisiones y disensiones y mensajes incorrectos que son otro evangelio proveyeran directamente de los infiernos mismos. Vean lo que dice Efesios 2, 1 al 2. Efesios 2, 1 al 2. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es como la época o el estilo de vida de este mundo. Pero vean ahí lo que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, y él es Satanás. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Vean lo que dice, vean lo que hace ese espíritu maligno. Dice que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea que detrás de la persona que está negando el evangelio, detrás de la persona que vive en contra de Dios, aparte de su propio pecado, hay una influencia del diablo. Porque Él es el mismo que se ha revelado delante de Dios desde el cielo. Entonces ese mismo estilo y esa misma influencia lleva a los seres humanos a estar en contra de Dios. No solamente el pecado que ya tenemos, porque hermanos, incluso si no hubiera diablo tenemos pecado para rebelarnos. Pero aparte de nuestro pecado tenemos una influencia demoníaca. Entonces,
¿Por qué conecto esto con lo que Pablo dice? Porque detrás de esas enseñanzas que no son el verdadero y puro evangelio del Señor está la influencia de Lucifer para demeritar el sacrificio y el evangelio de Jesús. Esto es muy fuerte, hermanos, porque yo les repito, tenemos amigos, conocidos que están en movimientos o gnósticos o judaizantes o de la prosperidad. Nosotros estuvimos ahí. No lo decimos desde un punto de vista, acá está la... No, sino que debemos de ir a las Escrituras y examinar lo que nos dicen. ¿Es Jesús exaltado en lo que me dicen? Porque repito, cualquiera quiere un milagro. Cualquiera quiere una casa, un carro. Lo que se te promete cuando ven a Cristo y todos tus problemas, no, hermano, a veces están peor. Porque te estás negando a ti mismo. Y es una lucha tremenda. Entonces, detrás de esos promotores de evangelios diferentes está Él, tratando de distorsionar el sacrificio del Señor. Vean lo que le dice Pablo ahí mismo, un libro atrás, Gálatas, capítulo 1. Verso 6. Los Gálatas, mis hermanos, fueron personas, fue una iglesia, Mari, que el apóstol la instituyó, les enseñó, y en cuanto se fue, empezaron a haber muchos problemas porque vinieron los judaizantes. Que no, que hay que circuncidarse, que no, que hay que guardar las fiestas, que no, que hay que guardar el sábado. ¿Sí? Recuerden, una cosa es tener una fe débil en el sentido del comprender todo y que digan, yo me reúno el sábado porque pues yo creo que ese es el día que agrado a mi Señor. Pero decir, si no te reúnes el sábado, eres pecador porque los del domingo son la marca de la bestia, hay un problema. Entonces los Gálatas desafortunadamente empezaron a escuchar un evangelio diferente. Y entonces ya andaban bien estresados. No, pues hay que circuncidarnos. Y eran gentiles. Y vean lo que Pablo les dice en Gálatas 1:6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo, no porque estaban circuncidados o no. Y después les dice, para seguir un evangelio diferente. ¿Ven la conexión con Romanos? Cuidado. Y les dice a los Gálatas, me maravillo que tan rápido, me acabo de ir. Y ya están, que ya traen, ¿sí? Es que sí, a veces da coraje, hermanos, da coraje. Vean lo que les dice, que para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora vean, a los de Roma les dijo, cuidado con las personas que causan divisiones y les enseñan cosas diferentes. Ahora vean esto, que alguien diga, pastor, se me apareció el ángel Gabriel ayer. Vean lo que dice. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea maldito. Gnósticos, se me apareció Gabriel. ¿Y qué te dijo? Pues que tengo que ir a Jerusalén y pisar allá y ponerme una C. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Ahora, también lo que dice en el verso 20, regresemos a Romanos, en el verso 20, también nos hace recordar, al decir que aplastará pronto a Satanás, que precisamente
el mal terminará perdiendo. Y que todo aquel que predicó un evangelio diferente terminará perdiendo. Y esto esto es bien interesante porque Jesús en la cruz aplastó al diablo, le ganó, pero aquí en Romanos lo ve a futuro también. Y es a donde entra, como dice el teólogo Hoekema, el ya pero todavía no. Por eso decimos, Brian, el Señor ya reina, pero falta la plenitud. Entonces, en un sentido, los principados y las potestades y la cabeza de ellos, que es el diablo, fue exhibido y derrotado en la cruz. Pero falta la plenitud, tía Mimi. Entonces, esto que dice, y el Dios de paz, y me llama mucho la atención que diga paz cuando podría ser el Dios de guerra o el Dios poderoso, sino que el Dios de paz. Y cuando dice paz, dice aplastará a Satanás. Esto nos recuerda, y la otra cosa interesante, debajo de los pies de ustedes, dice, de todos aquellos que abrazamos el verdadero evangelio, abrazamos la cruz y abrazamos al Señor. Hermanos, esto nos recuerda Apocalipsis 20. Vamos allá rápidamente. Una vez terminado el milenio, dice en el capítulo 20, verso 10, y el diablo que los engañaba, ¿a quiénes engañaba? ¿Qué vimos en Efesios? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El diablo que los engañaba, que los influenciaba, hermano Jesús, que los influenciaba a no creer en el Señor, a creer un evangelio diferente, a pensar que hay diferentes formas de salvación. Vean, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, a donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo que Pablo nos hace entender en Romanos 16 es que va a llegar un día en donde el mal se va a terminar. Todo el mal, hermanos, y podremos vivir delante del Señor por la eternidad. No sé exactamente cómo va a ser, pero el simple hecho de que se diga que no habrá mal y que yo ya no querré pecar, me da mucho alivio. ¿Me explico? Ahora, termina de una forma muy bonita. Recuerden, él interrumpe más bien sus saludos para volvernos a recordar, iglesia, cuidado, cuidado. Y esto nos podría traer un cierto grado de preocupación. Debemos estar alerta, pero a la vez no debemos de estar preocupados en un sentido. Alerta es una cosa, estresados es otra cosa. Vean lo que dice en la última parte del verso 20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Eso es lo que nos da la seguridad. Porque ¿cómo podríamos nosotros combatir al diablo si no es que Jesús está con nosotros? Entonces, esta última parte es como aquel papá que ya le dijo, mijo, no te estés mientras manejes, no vayas a andar tomando, no llegues tarde. Y, por último, recuerda que yo estoy contigo. ¿Sí? Y ese recuerda que yo estoy contigo. Ayer mi hija Aileen y mi esposa me enseñaban una parte en donde un papá le decía a su hija, no importa dónde estés, no importa lo que hagas, papá siempre estará para ti. ¿Sí? Y eso nos da mucha seguridad. Él está ahí. Cuando vemos que nos traen un evangelio diferente, cuando vemos nuestro propio pecado, solo volteamos a verlo a Él y nos abrazamos de Él. Hermanos, el evangelio debe ser algo que nos debemos recordar todos los días nosotros mismos. Soy salvo por puritita gracia, por Cristo. Las 5 solas.
Habrá alguien que de repente diga, pastor, ya estoy cansado, usted siempre habla del evangelio, yo quiero algo más profundo, pastor, yo quiero que me diga quién es la bestia. Pues usted no, espérense, no he terminado la frase. No he terminado la frase, pues usted no debería de estar preocupado por quién es la bestia, sino por el evangelio. Es que no me dejaron terminar la frase. Pues usted debería de estar preocupado diariamente por el evangelio. Sí. Vean lo que dice Romanos, y con esto voy a terminar. Romanos 1, 16, 17. Aunque te llamen retrógrada, aunque te llamen aburrido, aunque te llamen religioso, aunque te llamen tradicional, ¿cómo nos dicen, Miriam? Tradicional o no sé qué, aunque te llamen de esa forma, Pablo decía, y sin importarle, no quería traer revelaciones nuevas, no quería decirte cómo Lucifer cayó, no, el evangelio, porque aún los ángeles todavía se admiran de cómo es que Dios permitió que su hijo muriera por salvar personas como tú y como yo. Eso nos debe de sorprender todos los días, porque se nos olvida que es por pura gracia. Entonces no hay otro evangelio, yo sé, vamos a tocar temas importantes, hermanos, pero nunca te distraigas. Hay una cosa importante, Él. Pablo dice en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Estás cansado que te diga el evangelio? I'm sorry for you. Te lo voy a recordar siempre. No me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, es decir, cómo uno es justo, por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué aprendimos hoy? Pues que sea yo como serpiente, pastor. No. O sea, sí, pero no. Sí, porque hermanos, yo no sé qué va a pasar con Renova de aquí a 50 años. Él solo sabe. Pero porfa, nunca dejen que nadie les predique otro evangelio. Esta es su iglesia. Ustedes tienen la autoridad de llamar a un pastor o de quitarlo. Eso lo voy a enseñar en la membresía. Porque si una persona está demeritando el sacrificio de Cristo, tiene que ser removido y la iglesia debe de dejar de escucharlo. Ese es su poder. Esas son las llaves del reino que se dio en Mateo. Ustedes no permitan nunca, mis hermanos, que alguien venga aquí a decirles otra cosa. Nunca te canses del evangelio. Nunca te canses de predicar a Jesús. Ten cuidado con lo que oyes y a quién escuchas. Que te prometan las 1000 maravillas, si Cristo no está en medio, es doctrina satánica. Cuidado, iglesia. Cuidado, hijas mías, con quién se casan, a quién buscan. Si no es un hombre de Dios, no vale la pena. Hombres, ¿qué dejas que tus hijos estén escuchando? Y cuando las mamás no tienen al menso al lado porque es un irresponsable, mamá, ¿qué dejas que escuchen tus hijos? ¿Otro evangelio? Sé fiero, sé responsable, lucha, porque allá afuera sí los engañan. Y como ellos son inocentes en el sentido de ingenuos, se creen todo. No lo permitas. Defiende el evangelio, defiende la palabra, defiende tu familia, defiende esta iglesia. Póngase de pie.